El día que mis padres eligieron a mi hermana sobre mí, clavaron un cuchillo en mi pecho que aún sangra. No fue un accidente, fue una decisión fría, calculada en las sombras de nuestra casa en Málaga, donde el sol quema la piel pero no el alma podrida. Y ahora, después de 16 años de exilio autoimpuesto, ellos suplican entrar en la mansión que construí con las manos manchadas de sudor y rencor, creyendo que el tiempo borra las deudas de sangre. Yo era Javier Ruiz, el hijo mayor, el que cargaba con el peso de la familia desde que tenía memoria. Málaga en los 90 era un laberinto de callejones estrechos, donde el olor a sal del mar se mezclaba con el hedor de la pobreza que nos ahogaba. Mi padre, Manuel, era un pescador arruinado por las deudas del casino. Mi madre, Carmen, una costurera con manos agrietadas que soñaba con una vida que nunca llegó. Y luego estaba Elena, mi hermana menor, 5 años más chica, con ojos de ángel y un talento para el drama que nos arrastró a todos al abismo. Todo empezó con una noche de tormenta en 2009. Yo tenía 24 años. Acababa de conseguir un trabajo decente en una constructora local, ahorrando cada euro para sacar a la familia de ese agujero. Elena, con 19, se había enredado con un tipo equivocado, Raúl, un cabrón de la Costa del Sol que traficaba con todo lo que se moviera, desde cocaína hasta favores políticos. Ella juraba que era amor, pero yo veía las marcas en sus brazos, los ojos hundidos, el temblor cuando mentía. Por favor, Javier, ayúdame, me suplicó una madrugada, con la lluvia azotando las persianas. Raúl dice que si no le pago la deuda, me mata. Son 10.000 euros. 10.000. Todo lo que había ahorrado en 2 años de turnos dobles bajo el sol implacable de Andalucía. Le dije que no, que eso era su lío, que había advertido 1000 veces sobre ese hijo de puta. Pero Elena no era de las que aceptan un no. Lloró, se arrodilló, prometió cambiar. Y yo, idiota, cedí. Vendí mi moto, pedí un préstamo usurero, reuní el dinero en una semana. Entregamos el sobre en un bar mugriento del puerto, con el mar rugiendo como un testigo indiferente. Raúl contó los billetes con una sonrisa torcida. Prometió que era el fin. Pero no lo era. 2 días después, la policía irrumpió en nuestra casa. No por Elena, sino por mí. Alguien había plantado pruebas, mi huella en una bolsa de coca que nunca vi. Testigos falsos jurando que yo era el contacto. Raúl, el muy bastardo, me había tendido una trampa para saldar su deuda sin pagar un céntimo. En el calabozo, el mundo se derrumbó. Llamé a casa, suplicando que mi padre testificara por mí, que mi madre contara cómo Elena me había arrastrado a aquello. Silencio al otro lado de la línea. Al día siguiente, en la vista preliminar, allí estaban Manuel y Carmen, sentados junto a Elena, con el abogado de Raúl susurrándoles al oído. Lo sentimos, hijo, dijo mi padre cuando me miró a los ojos, pero Elena es el futuro. Tú siempre has sido el fuerte. Sopórtalo. Elena ni siquiera levantó la vista, se aferraba a su bolso como si yo fuera un estorbo. Me condenaron a 8 años por tráfico. 8 años en la cárcel de Alhaurín, donde los hombres como yo aprenden a odiar con precisión quirúrgica. Las primeras noches, lloré como un niño, imaginando la traición, reproduciéndose en mi mente como una película en bucle. ¿Cómo pudieron? Yo, que había renunciado a mi juventud por ellos, que había cargado con las facturas cuando el cáncer se llevó a mi abuela y nadie más podía. Ellos eligieron a la hija pródiga, la que traía escándalo, sobre el hijo que nunca falló. Pero el odio es un maestro paciente. En la celda, leí todo lo que pude, psicología criminal, finanzas, derecho. Me convertí en un lobo entre ovejas. Salí en 2017, con 32 años,
Un cuerpo endurecido por el gimnasio improvisado y una mente afilada como una navaja. Málaga había cambiado, el boom inmobiliario había engullido los barrios pobres. Y yo juré que me tragaría ese cambio. Empecé pequeño, un trabajo en una obra. Contactos de la cárcel que sabían de sobornos. En 3 años, fundé mi propia empresa de construcción, Ruiz Edificaciones. Usé cada truco sucio que aprendí, licitaciones amañadas, mano de obra barata de inmigrantes sin papeles. El dinero fluía como el Guadalmedina en invierno. Regresé a Málaga no como el hijo pródigo, sino como un rey en el exilio. Compré la casa familiar, esa ruina en el barrio de la Trinidad, y la demolí. En su lugar, erigí una mansión moderna, paredes de vidrio que desafiaban el mar, piscinas infinitas que reflejaban mi vacío interior. La llamé la redención, pero en mi mente era el sepulcro. Elena se había casado con Raúl, por supuesto, vivían en un ático en el centro, fingiendo ser la pareja perfecta. Mis padres, envejecidos y rotos, se mudaron con ellos, dependientes como parásitos. Los vi por primera vez en una cena de la Cámara de Comercio, en 2020. Yo, con mi traje Armani, brindando con inversores, ellos, en una mesa apartada. Elena luciendo un collar que reconocí, el que le regalé a mi madre por su cumpleaños número 50. Nuestras miradas se cruzaron. Mi padre palideció, mi madre derramó una lágrima disimulada. Elena sonrió, como si nada. Javier, qué grande estás, dijo ella después, acercándose con esa voz melosa que siempre usó para manipular. Hemos oído de tu éxito. Deberías perdonar y olvidar. No, la familia es la familia. La familia. Esa palabra me quemó la lengua como ácido. La familia muere cuando traiciona, respondí, y me alejé, dejando que el veneno se filtrara en mis venas. Esa noche, empecé a planear. No una venganza burda, de puños y gritos, algo elegante, psicológico, que los despojara de todo menos del arrepentimiento. Empecé por Raúl, una auditoría anónima a su negocio de importaciones reveló evasión fiscal. Un soplo a Haciende, y en 6 meses, perdió todo. Elena lo abandonó por un banquero más estable, llevándose la mitad de sus bienes. Mis padres, sin pensión suficiente, se quedaron en la calle. Ahora, en 2025, llaman a mi puerta. Llueve a cántaros sobre Málaga, como si el cielo llorara por los pecados que no lava. Mi secretaria me avisa, señor Ruiz, su familia está aquí. Dicen que es urgente. Abro la puerta, y allí están, mi padre encorvado, con la artritis royéndole los huesos, mi madre, frágil como un jarrón roto, Elena, con el maquillaje corrido, sosteniendo una maleta raída. Javier, por Dios, solloza mi madre. Perdimos la casa. Raúl se fugó con todo. Déjanos quedarnos contigo, solo unos días. Eres nuestro hijo. Sonrío, pero es una sonrisa de depredador. Entren, digo. La casa es grande. Pero recuerden, todo tiene un precio. La mansión en la Redención era un monumento a mi resurrección, pero también a mi tumba interior. Sus pasillos de mármol blanco ecoaban con el silencio de los recuerdos no dichos, y las vistas al Mediterráneo me recordaban que el mar siempre devuelve los cuerpos, tarde o temprano. Los instalé en las habitaciones de invitados, las más frías, con vistas a la piscina vacía que nunca llenaba. Descansen, les dije esa primera noche, sirviéndoles vino tinto de Rioja, el mismo que bebí en mi última cena familiar antes de la traición. Mañana hablaremos. No dormí. Me senté en mi estudio, con las luces bajas, revisando expedientes que había acumulado durante años. Fotos de Elena en fiestas con Raúl,
Recortes de periódicos sobre su éxito como influencer de moda, una farsa construida sobre mi ruina. Registros bancarios que mostraban cómo mis padres habían firmado mi condena sin pestañear, recibiendo a cambio un regalo de Raúl, una hipoteca pagada para su ático. Todo estaba allí, en carpetas digitales, esperando el momento de desatarse. Al amanecer, el aroma a café filtraba desde la cocina. Mi madre estaba allí, removiendo la olla con manos temblorosas, como en los viejos tiempos. Hijo, murmuró al verme, gracias por esto. No sé qué haríamos sin ti. Su voz era un hilo de seda rota, pero yo veía la culpa en sus ojos, ese parpadeo que delataba las noches en vela. ¿Por qué no nos ayudaste antes?, pregunté, sentándome frente a ella. Ella se congeló. Elena. Ella necesitaba más. Tú eras fuerte, Javier. Podías salir adelante. Fuerte. Esa palabra me revolvió el estómago. ¿Y si no hubiera salido? Me habrían visitado en la cárcel. O solo a ella cuando fingía arrepentimiento. Mi madre bajó la mirada, lágrimas cayendo en el café. Perdóname. Fue un error. Un error. Como si 8 años de mi vida fueran un resbalón en la acera. Elena apareció entonces, con el pelo revuelto y un pijama que había robado de mi armario de huéspedes demasiado grande para su figura esbelta. Mamá, no lo agobies, dijo con esa ligereza falsa, sentándose y sirviéndose una taza. Javier, la casa es impresionante. ¿Cuánto te costó? Debes estar forrado. Su tono era coqueto, como si fuéramos hermanos en una comedia ligera, no en una tragedia griega. La miré fijamente, recordando cómo había testificado en mi contra, jurando que yo la había forzado a pedir el dinero. El precio de la traición es incalculable, respondí. Pero el tuyo. Lo estamos calculando. Mi padre fue el último en bajar, cojeando con su bastón. Se sentó en silencio, evitando mis ojos. Manuel Ruiz, el hombre que me enseñó a pescar en el muelle, a no doblegarme ante las tormentas. Ahora era un espectro, consumido por la diabetes y el remordimiento que no admitía. Desayunamos en tensión, el tintineo de los cubiertos como disparos lejanos. Hablamos de trivialidades, el tiempo en Málaga, el precio de la gasolina. Pero debajo, el río de rencor bullía. Esa semana, los observé como un entomólogo a sus especímenes. Mi madre intentaba reconectar, cocinando paella con los ingredientes que compré: arroz bomba, azafrán caro, susurrando anécdotas de mi infancia para ablandarme. ¿Recuerdas cuando te caíste del olivo y te curé con besos?, decía. Y yo asentía. Pero en mi mente revivía la escena en el tribunal, su mano en la de Elena, no en la mía. Mi padre pasaba horas en el jardín, mirando el mar, murmurando oraciones a la Virgen del Carmen. Una vez lo pillé llorando, aferrado a una foto nuestra de cuando éramos niños. Hijo, si pudiera volver, balbuceó. No puedes, corté. Pero yo sí puedo hacer que paguen. Elena era la más astuta, la serpiente en el paraíso. Intentaba seducirme con halagos, proponiendo negocios para mi empresa, contactos de su nuevo amante, un Kenstracter rival. Podemos ser socios, Javier. Olvidemos el pasado. Pero yo veía sus mensajes en el teléfono que accidentalmente dejé cargando, súplicas a Raúl para que volviera, promesas de dividir lo que pudiera sacarme. La confronté una noche, en la terraza bajo las estrellas de Andalucía. Sabes que plantaste esa evidencia, ¿verdad? Tu huella en la bolsa, no la mía. Ella palideció, pero se recompuso con una risa nerviosa. Pruebas. Hermano, eso es perenoide de cárcel. Le mostré el informe forense que había comprado años atrás, un que no era mío, sino de un matón de Raúl. Esto es solo el principio, dije. Tu divorcio sale la semana que viene.
Perdiste la custodia de tus hijos porque el juez vio tus deudas. ¿Casualidad? Ella se derrumbó entonces, sollozando contra la barandilla. Era joven, Javier. Tenía miedo. Raúl me amenazó. Miedo. La misma excusa que usó para destruirme. La dejé allí, con el viento salado azotándola, y regresé a mi estudio. Llamé a mi abogado, un tiburón de Marbella que me debía favores de la cárcel. Acelera el embargo de sus bienes. Ordené. Prepara el testamento, nada para ellos. Todo a una fundación anónima. El plan se desplegaba como un dominó primero. Aislarlos, luego. Hacerlos suplicar, finalmente. El golpe que los rompería para siempre. Pero el odio es un fuego que quema al que lo porta. En las noches solitarias, me despertaba sudando, soñando con la celda, con el eco de sus voces en el tribunal. Valía la pena, sí, porque el perdón sería traicionar mi propia sangre derramada. Málaga dormía bajo mi ventana, indiferente, pero yo velaba, tejiendo la red que los atraparía a todos. Los días se convirtieron en semanas. Mi madre enfermó de un resfriado que se agravó en su fragilidad. La llevé al hospital privado de Torremolinos, pagando la factura con una sonrisa. ¿Ves? Cuido de ti, le dije al visitarla. Ella me tomó la mano, sus ojos suplicantes. Javier, basta de esto. Somos familia. Familia. Esa palabra otra vez, como un veneno dulce. La familia que me abandonó no existe, respondí. Y salí, dejando que el pitido de los monitores marcara el ritmo de mi pulso acelerado. Elena, meanwhile, empezó a trazar su propia venganza menor, robó joyas de mis cajones, vendiéndolas en pawnshops del centro. La pillé en el acto, con un collar de oro en la mano. Patético, le dije. ¿Crees que esto paga tu deuda? La eché esa noche, bajo la lluvia torrencial, pero mi padre intervino, arrodillándose por primera vez. Déjala, hijo. ¿Por mí? Sus rodillas crujieron en el mármol mojado, y por un segundo, vi al hombre que una vez fue. Lo levanté, no por piedad, sino por cálculo. Está bien, concedí. Pero todo cambia ahora. El embargo llegó como un trueno en cielo claro. Fue un lunes por la mañana, con el sol de Málaga derramándose sobre las azoteas como miel dorada. Mi abogado llamó temprano, está hecho, Javier. La propiedad de Elena pasa a subasta mañana. Tus padres no tienen nada, el banco se lleva el ático. Colgué, sintiendo una adrenalina que me recordaba las peleas en el patio de la prisión. Bajé a desayunar, donde ellos esperaban, ajenos al vendaval que se avecinaba. Tenemos noticias, anuncié, sirviéndome café negro como mi alma. Elena levantó la vista. Suspicaz, mis padres. Esperanzados. He decidido ayudarlos más. Les compraré una casa pequeña en el extrarradio, cerca del mar. Pero hay condiciones. Silencio. Primero, Elena confiesa públicamente su rol en mi condena. Un video, en redes, detallando cómo Raúl la manipuló y cómo testificó en falso. Segundo, mis padres firman una declaración jurada, admitiendo su traición. Tercero, trabajan para mí, mi madre en la contabilidad de la empresa. Mi padre como consultor de obras sin sueldo. Solo comida y techo. Elena estalló primero. ¿Estás loco? ¿Destruir mi reputación por algo de hace años? Eres un monstruo. Se levantó, derribando la taza, el café salpicando como sangre. Mi madre gimoteó. Javier, por favor. Pero mi padre la silenció con una mirada. Hijo, dijo con voz ronca, esto es venganza, no justicia. Justicia. Esa palabra me hizo reír, un sonido amargo que rebotó en las paredes. La justicia me dio 8 años por vuestros pecados. Esto es equilibrio.
Elena salió furiosa, llamando a su amante desde el jardín. Escuché fragmentos, ese cabrón nos va a joder a todos. Sí, pero él es rico. Podemos demandarlo. Sonreí. Ya había sobornado al banquero, el divorcio sería su ruina, con acusaciones de infidelidad que lo dejarían en la calle. Esa tarde, mientras mi madre limpiaba la cocina con manos temblorosas, me senté con ella. Cuéntame la verdad, exigí. Todo. Ella suspiró, sentándose en el suelo como una niña culpable. Raúl nos prometió dinero. Elena estaba embarazada de él, aterrorizada. Dijo que si no te sacrificábamos, nos mataría a todos. Firmamos porque creímos que era lo mejor para la familia. Para la familia. Otra vez. Y yo no era familia, grité, mi voz rompiendo el aire quieto. Lágrimas surcaron su rostro arrugado. Eras nuestro orgullo, Javier. Pero el miedo lo cambia todo. La abracé entonces, por primera vez en años, sintiendo su fragilidad como un recordatorio de mi propia humanidad rota. Pero el abrazo fue breve, el odio no permite consuelo duradero. Mi padre y yo fuimos al muelle esa noche, como en los viejos tiempos. Pescamos en silencio, las olas lamiendo los pilares como lenguas acusadoras. Te fallé, murmuró finalmente, lanzando el sedal al agua negra. Pensé que Elena era débil, que tú resistirías. Pero perdí a 2 hijos ese día. Sus palabras me golpearon como un anzuelo. Por un momento, vacilé, imaginando un mundo donde perdonaba, donde reconstruíamos. Pero entonces recordé las cartas que nunca llegaron en prisión, los cumpleaños solos. El arrepentimiento no borra las cadenas, dije. Pero quizás te deje ver a tus nietos, si cooperas. Elena cedió al final, grabando el video en mi estudio, con luces frías que acentuaban sus ojeras. Hace 16 años, traicioné a mi hermano Javier, dijo a la cámara, voz quebrada. Mentí en el juicio, dejé que lo condenaran por mis errores con Raúl. Lo siento. Lo subí a sus redes esa misma noche, en horas. Explotó comentarios de furia. Patrocinadores huyendo. Su mundo digital colapsando. Lloró en mis brazos después. Un llanto genuino por primera vez. Te odio, Javier, susurró. Bienvenida al club, respondí. Los días siguientes fueron un torbellino de humillación para ellos. Mi madre, en la oficina, clasificando facturas con dignidad estoica, pero rompiendo a llorar en los baños. Mi padre, supervisando obras en el extrarradio, gritado por capataces que yo había instruido para humillarlo sutilmente. Elena, buscando trabajo como camarera en un bar de la playa, rechazado por su pasado turbio. Yo los veía caer, pieza por pieza, y el placer era agridulce, como un vino demasiado añejo. Pero el conflicto no era solo interno, la sociedad de Málaga murmuraba. Amigos de la élite inmobiliaria me advertían, cuidado, Javier. La familia es sagrada aquí en Andalucía. Un artículo en El Sur apareció, el magnate que devora a sus propios, venganza o justicia en la Costa del Sol. La presión crecía, y con ella, mi paranoia. ¿Y si Elena contraatacaba? ¿Si mis padres huían? Instalé cámaras. Contraté guardaespaldas disfrazados de jardineros. La mansión, antes un santuario, se convirtió en una fortaleza. Una noche, durante una tormenta que sacudía las palmeras, mi padre me confrontó en el salón. Esto te está matando, hijo, dijo, su bastón golpeando el suelo como un veredicto. Mírate, rico, poderoso, pero solo como un fantasma. Tenía razón, en el espejo. Veía arrugas prematuras, ojos hundidos por insomnio. Mejor solo que traicionado, repliqué. Pero sus palabras se clavaron.
sembrando una semilla de duda que regaría el twist venidero. Elena, meanwhile, planeaba su escape. La pillé revisando mis papeles, buscando debilidades en mi empresa. ¿Quieres destruirme como yo a ti?, pregunté, entrando sin ruido. Ella se giró, ojos llameantes. Merecías la cárcel, Javier. Eras controlador, siempre juzgándome. Raúl era libertad. Libertad. La palabra me enfureció. La agarré del brazo, no con violencia, sino con una intensidad que la hizo temblar. La libertad tiene precio. Y el tuyo es ver cómo pierdes todo. Al día siguiente, el clímax se acercaba. Recibí una llamada anónima. Raúl había vuelto a Málaga, con pruebas para chantajearme. El juego se complicaba, mi venganza, que había sido un tablero solitario, ahora tenía jugadores inesperados. Raúl. Ese nombre era un espectro que creía enterrado, pero Málaga tiene la costumbre de exhumar cadáveres. La llamada llegó al mediodía, mientras supervisaba una obra en el nuevo complejo residencial de Benalmádena. Una voz distorsionada, ronca por años de humo y secretos. Ruiz. ¿Crees que olvidé? Tengo el video del juicio, el que muestra cómo tu hermana mintió por orden mía. Y algo más, pruebas de que tu empresa lava dinero de la mafia marroquí. Colgó, dejando un silencio que zumbaba como avispas en mi cráneo. Regresé a la redención a toda velocidad, el Porsche devorando las curvas de la autovía como mi rabia. Encontré a Elena en la piscina, fumando un cigarrillo a escondidas, su silueta recortada contra el agua turquesa. ¿Hablas con él?, exigí, lanzando el teléfono a sus pies. Ella lo pisó, sonriendo con malicia. Raúl siempre fue más listo que tú, hermano. Sabe que lo has estado jodiendo desde las sombras. Quiere 1 millón para callarse. 1 millón. El precio de mi imperio, tejido con hilos de corrupción que ahora amenazaban desenredarse. La confronté esa tarde en el sótano, un espacio que había convertido en gimnasio pero que ahora parecía una celda improvisada. La até a una silla con cuerdas de las obras no para torturarla, sino para romper su fachada. Cuéntame todo, ordené, mi voz un susurro letal. Lágrimas surcaron su maquillaje, pero en sus ojos brillaba un desafío. Te lo mereces, Javier. En la cárcel, ¿qué hiciste? ¿Te follaste a los guardias para sobrevivir? Raúl me contó historias. Sus palabras eran dagas, pinchando las heridas que había cicatrizado con acero. Le conté entonces, por primera vez, las noches de violaciones en Alhaurín, los sobornos para un catre decente, el suicidio del compañero de celda que no aguantó. Eso es lo que me quitasteis, dije. No dinero. Alma. Ella se quebró, confesando. Raúl había planeado todo desde el principio, usando su embarazo falso como cebo. Mis padres sabían, pero el miedo y una promesa de estabilidad los cegó. Mamá quería detenerlo, sollozó. Pero papá firmó. Firmó. Esa revelación me golpeó como un mazazo. Mi padre, el pescador Honorable, había vendido su primogénito por un techo. Llamé a mi red de contactos, un jeque de Granada que rastreó la llamada a un motel cutre en Torrox. Ve por él, ordené a mis hombres, pero con una condición, vivo. Quería mirarlo a los ojos antes de destruirlo. Mientras, el conflicto familiar escalaba. Mi madre, enterada por rumores, me suplicó en la cocina, Javier, para. Esto nos matará a todos. Le mostré el mensaje de Raúl, una foto de mí en la cárcel, con una amenaza adjunta. Ellos empezaron, dije. Yo solo termino. La presión social se intensificaba. Un inspector de Hacienda apareció en mis oficinas, investigando irregularidades claramente orquestado por Raúl. Negocié con él en un café de la Alameda, sobornándolo con un maletín de euros.
Esto queda entre nosotros, gruñí. Pero el daño estaba hecho. Mis inversores dudaban. Las acciones de Ruiz Edificaciones tambaleaban. En casa, mi padre intentaba mediar, proponiendo una cena familiar para sanar. Acepté, no por paz, sino por oportunidad. La cena fue un campo minado. Bajo las luces tenues del comedor, con mariscos frescos del mercado de Atarazanas, desgranamos el pasado. Elena, con ojos rojos, admitió su rol. Mi madre lloró por el error que nos partió. Mi padre, con voz temblorosa, reveló: Raúl me dio papeles falsos. Dije que eras culpable para proteger a Elena del aborto que amenazaba. Aborto. Otra capa de mentiras. El aire se espesó con PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb. Platos volaron. Voces se alzaron como olas en tormenta. Me abandonasteis por una mentira. Rugí, volteando la mesa. Vidrio y porcelana se hicieron añicos, simbolizando nuestra familia rota. Elena huyó al baño, vomitando el vino y la culpa. Mi madre se desmayó, su corazón frágil cediendo al estrés. La llevé al hospital de nuevo, esta vez en ambulancia, con sirenas perforando la noche malagueña. En la sala de espera, mi padre y yo nos enfrentamos. Admítelo, exigí. Me vendisteis. Él asintió, lágrimas surcando su barbacana. Sí. Y lo pagaría con mi vida. Por un instante, el odio flaqueó, vi al hombre que me enseñó a remar contra la corriente. Pero el resentimiento es un río profundo, tu vida no basta. Todos pagaréis. Al amanecer, mis hombres trajeron a Raúl, encapuchado y atado, al garaje de la mansión. Lo despojé de la capucha, rostro demacrado, ojos hundidos por años de excesos. Javier Ruiz, escupió. El perdedor que se cree rey. Le mostré las pruebas que había acumulado, grabaciones de sus tratos con la policía, transferencias a mis padres. Tu imperio cae hoy, dije, activando un virus en su teléfono que borraba sus cuentas. Gritó, suplicando, pero yo solo sonreí. Dime por qué. Por dinero. Por poder. Porque tu hermana era mía. Mía. Esa posesión me enfureció. Lo golpeé una vez, en la mandíbula, sintiendo el crujido como catarsis. Lo liberé esa noche, no por misericordia, sino para que corriera como una rata. Sabía que iría a la policía, pero mis sobornos lo neutralizarían. Regresé a casa exhausto, solo para encontrar a Elena empacando. Me voy con los niños a Madrid, dijo. No me detengas. La dejé ir, sabiendo que el divorcio la dejaría en la ruina. Pero el twist se gestaba en el hospital. Mi madre susurró a una enfermera sobre mi venganza. Y ahora, un periodista olfateaba la historia. El clímax se acercaba, y con él, la decisión que lo cambiaría todo, destruirlos por completo, o encontrar redención en la ruina compartida. La tormenta estalló literal y metafóricamente esa semana. Málaga se ahogaba bajo diluvios bíblicos, las calles convertidas en ríos de lodo que arrastraban secretos al mar. En la redención, el agua golpeteaba los ventanales como dedos acusadores, mientras yo tejía los hilos finales de mi venganza. Raúl había huido a Marbella, pero no antes de filtrar rumores a la prensa. El hijo traicionado se convierte en tirano. Un reportero de Diario Sur me emboscó en la obra de Benalmádena. Micrófono en ristre, ¿es verdad que extorsionas a tu familia por un viejo rencor? Lo aparté con una mirada que podría congelar el estrecho, pero las semillas de duda germinaban. En casa, el caos reinaba. Mi madre, dada de alta del hospital con un marcapasos nuevo pagado por mí, por supuesto, yacía en cama, delirando sobre pecados que el mar no lava. Mi padre la velaba, su bastón olvidado en un rincón, como si el peso de la culpa lo anclara. Elena había vuelto de Madrid, no por arrepentimiento,
sino porque su amante la había echado, sin dinero. No hay amor. Me confesó con amargura, bebiendo whisky solo en la cocina a medianoche. La observé desde las sombras, notando cómo sus manos temblaban, cómo sus ojos, una vez vivaces, ahora eran pozos secos. Únete a mí, le propuse una noche. Podemos destruir a Raúl juntos. Olvidemos el pasado. Ella rió. Un sonido roto. Demasiado tarde, hermano. Tú nos destruiste a todos. El conflicto escalaba en espiral. La policía llamó una denuncia anónima por secuestro Raúl, el cobarde, desde su escondite. Negué todo. Mi abogado tejiendo coartadas de hierro. Pero el daño colateral golpeó, inversores retirándose. Un embargo preventivo en mis cuentas por sospechas de lavado. Málaga, mi reino, se volvía contra mí. En una reunión de emergencia en mi oficina, con vistas al puerto atestado, mi socio principal, un andaluz curtido llamado Paco, me confrontó. Javier, esto es personal. Deja la familia fuera, o perdemos todo. Personal. Todo lo era. Decidí el contraataque, una rueda de prensa en el ayuntamiento, pintándome como víctima de un complot familiar. Mi hermana y su ex me tendieron una trampa hace años. Declaré ante Flesch Instigadores. Ahora, busco justicia, no venganza. Mentira piadosa. Pero el público andaluz ama las historias de redención. Las acciones subieron, los rumores se acallaron. Pero en casa, la grieta se ensanchaba. Mi padre me esperó en el salón esa noche, con una carta en la mano, mi carta de prisión, la única que envié y que nunca respondieron. Léela, dijo. Lo hice. Voz quebrada reviviendo súplicas de amor filial. Lágrimas mías, no suyas. Ahora entiéndelo, murmuró. Te fallamos, pero tú nos estás matando. El clímax irrumpió como un rayo. Era viernes, víspera de la subasta de los bienes de Elena. Recibí una alerta, Raúl, armado, en ruta a la redención. Mis cámaras lo captaron, coche robado, pistola en el asiento. Llamé a seguridad, pero el pánico me paralizó. ¿Qué quería? ¿Venganza simétrica? Corrí a casa, el viento aullando como Benshi. Llegué justo cuando él irrumpía por la verja trasera, empapado, ojos inyectados en sangre. Ruiz, gritó, apuntándome desde el jardín. Elena salió al balcón, gritando su nombre, traición final. Mi padre, alertado por el ruido, se interpuso, bastón en mano como lanza. Aléjate de mi hijo, rugió. El disparo resonó, un trueno que partió el mundo. Mi padre cayó, sangre tiñendo el césped, su pecho un pozo rojo. Raúl huyó, pero lo atrapé en el garaje, desarmándolo con un golpe de rabia primal. Por él, jadeé, golpeándolo hasta que yació inmóvil. Elena corrió escaleras abajo, arrodillándose junto a nuestro padre. Papá, ¿no? Mi madre, desde la ventana, chilló un lamento que heló la noche. Llamé a emergencias, pero sabía, la bala había perforado el pulmón. En la ambulancia, mi padre me tomó la mano, debilucho. Perdóname, Javier. Ama. En vez de odiar. Murió en el hospital, rodeado de tubos y vipas. Su último aliento un susurro de familia. El shock me ancló. La policía llegó, arrestando a Raúl, pruebas irrefutables de intrusión. Elena, histérica, me culpó, tu venganza lo mató. Mi madre, en shock, se encerró en mutismo. Pero el twist vino entonces, como un navajazo en la oscuridad. En el bolsillo de mi padre encontré una carta no mía. Era de él, escrita años atrás, nunca enviada. Hijo, te vendí por miedo, pero cada día muero por ello. Silis esto. Significa que fallé en redimirnos. Toma la casa, toma todo, pero salva tu alma.
junto. Un testamento oculto legaba todo a mí, pero con una cláusula, perdona. O heredas una maldición. El mundo giró. Mi venganza, meticulosa, había invocado la muerte. ¿Era yo el monstruo? ¿O ellos los arquitectos? Los días post-muerte fueron un limbo gris, donde Málaga parecía desvaída. El sol un impostor que no calentaba. El funeral en la Catedral de la Encarnación fue un circo de hipocresía, parientes lejanos murmurando condolencias, vecinos cotilleando sobre el drama de los Ruiz. Yo cargué el ataúd, hombros rígidos bajo el peso no solo de madera, sino de un legado envenenado. Elena, vestida de negro como una viuda falsa, evitó mi mirada. Mi madre, sostenida por enfermeras, era un cascarón vacío, sus ojos perdidos en un horizonte invisible. Raúl languidecía en prisión. Procesado por homicidio involuntario, mi testimonio lo hundió. Pero la victoria era ceniza. En la lectura del testamento, ante un notario de gesto pétreo, la cláusula me golpeó, perdonar o maldecir. Elegí. Nada. Rasgué el papel, declarando verbalmente, la casa es de mi madre. Elena, toma lo que quede. Yo me voy. Salí de allí, el eco de sus sollozos persiguiéndome como fantasmas. La reacción en cadena fue inexeable. Mi empresa, tambaleante, colapsó bajo escrutinio. Hacienda congeló activos. Inversores huyeron. Vendí la redención por una fracción, usando el dinero para pagar deudas. Málaga, mi verdugo y salvadora, me escupió mudarme a un apartamento modesto en el centro, volviendo a las raíces humildes. Elena, arruinada, se fue a Sevilla con sus hijos, cortando lazos. Te odio eternamente, me escribió en un mensaje final. Bien. El odio era nuestro lazo roto. Mi madre duró poco, el grif la consumió, muriendo 3 meses después en un asilo que pagué. En su lecho de muerte, me tomó la mano, perdona, Javier. Ama. Morí un poco con ella, enterrando el rencor como un tumor extirpado. Solo en el muelle donde pescaba con mi padre, arrojé sus cenizas al mar, susurrando, descansa. Yo intentaré. Años después, en 2030, Málaga había cambiado de nuevo, rascacielos eclipsando olivos. Yo un consultor freelance, cicatrices internas suavizadas por terapia y un perro callejero que adopté. Elena me contactó una vez, pidiendo perdón por carta. Los niños preguntan por su tío. Respondí, diles que la familia se reconstruye. No se venge. No volví a verla, pero el perdón llegó, tardío y agridulce. La venganza me dio poder, pero me robó la paz. Aprendí que el verdadero drama no es la traición ajena, sino la que nos infligimos al odiar. Hoy, bajo el sol implacable de Andalucía, camino las calles, libre pero marcado. El mar devuelve todo. Al fin, no cuerpos, sino lecciones ahogadas en sal. Y en las noches quietas, oigo la voz de mi padre, ama en vez de odiar. Lo intento. Dios sabe que lo intento.